Hola a todos los que me siguen, les habla la licenciada Sandra Herrera. Vamos a ver la última parte del tema 2 de distribuciones de frecuencia. En esta ocasión vamos a ver la tabla de clasificación de datos. Este es un ejemplo de una tabla de clasificación de datos. ¿Cuándo se utiliza? Cuando tenemos una variable cuantitativa continua y también en el caso de que mi cuantitativa discreta tenga muchos valores diferentes, sobre todo más de 15 valores y salga muy larga. En este ejemplo que vemos aquí vamos a ver una tablita donde tenemos los datos organizados en varios grupos. A estos grupos se les llama intervalos de clase. Cada intervalo tiene límites inferiores y límites superiores. Ahora, los límites pueden ser abiertos o cerrados. En el caso de este ejercicio, a este lado tenemos el límite inferior, todos los límites son cerrados. ¿Qué quiere decir? Que los valores iniciales van a ser los números que vemos acá. Los límites superiores son intervalos abiertos, que quiere decir que los valores que van a ingresar van a ser hasta antes de este valor. O sea, en el primero yo voy a poner valores de 0 a antes de 5. Por eso se llaman intervalos semiabiertos. Luego tenemos otra columna que son las frecuencias absolutas simples, que ya la conocíamos, donde se registra la cantidad de elementos que pertenece a cada intervalo. Aparte en este tipo de tablas vamos a ver lo que es la K, que en este caso viene a ser el número de intervalos de clase. Antes habíamos visto la K como el número de valores diferentes, o en esta tabla la vemos como el número de intervalos de clase. Entonces, para este ejemplo, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de clase. Mi K vendría a ser 5. También vamos a tener el valor de n, que es la sumatoria de todas las frecuencias, o el total de datos, que para este ejemplo vienen a ser 70. Bien, veamos cómo vamos a organizar esa tablita que hemos visto. Hay varios pasos. El primer paso va a ser el cálculo de los intervalos de clase. Tenemos su fórmula. El segundo paso va a ser el cálculo del rango. El tercer paso va a ser la amplitud del intervalo de clase, o sea, de qué tamaño va a ser el intervalo. El cuarto va a ser el nuevo rango, que lo vamos a identificar con una R con apóstrofe. Y luego vamos a hacer la diferencia entre los rangos, el nuevo que hemos obtenido y el que teníamos inicialmente. Veamos un ejemplo. En este ejemplo dice pesos en kilogramos de un grupo de personas. Estos son los datos obtenidos. Vamos a organizarlos en una tabla de clasificación de datos. Primer paso, vamos a calcular el número de intervalos. La fórmula habíamos dicho que era raíz sobre n. En este caso en específico, si nosotros contamos, tenemos 32 datos. Entonces, 32 en el raíz me va a dar 5.66. Voy a elegir un número mayor entero. En este caso va a ser 6. Segundo paso, voy a calcular lo que se llama R o rango. Para eso aplico la fórmula que habíamos visto. Valor máximo menos valor mínimo. Aquí vamos a tener el valor máximo y aquí el valor mínimo. Entonces va a ser 74 menos 40, 34. Tercer paso. En el tercer paso voy a calcular la amplitud de intervalo de clase, que voy a representar con una C minúscula. Según la fórmula voy a dividir la R que acabo de obtener, el rango, entre la cantidad de intervalos, 6, que es K, me va a dar 5,67. Igual acá elijo un número mayor próximo, que va a venir a ser 6. Cuarto paso, calculo un nuevo rango que sale de multiplicar la K, que es el número de intervalos, por la amplitud. Aquí tenemos 6 por 6 igual a 36. Hallemos la diferencia entre este rango nuevo, que es de 36, con el anterior que teníamos de 34, me da 2 de diferencia. Esta diferencia pueden ser números pares o números impares, y yo tengo que acomodar esa diferencia. Entonces, veamos este pequeño gráfico. Inicialmente teníamos el primer valor en 40 y el último valor 74 y un rango de 34. Pero ahora tenemos un nuevo rango de 36 y tienen entre los dos una diferencia de 2. Esos 2 lo puedo acomodar a ambos lados, ¿no? De a uno en uno. Entonces, si yo acomodo aquí,
voy a recorrer un valor que sería 39, mi valor inicial. Si acomodo al lado derecho, voy a aumentar un valor que sería 75. De tal manera que si yo resto 75 menos 39, me da un rango de 36. En base a esto, está definido todo lo que necesitamos para organizar nuestra tablita. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que voy a tener 6 intervalos de clase, que van a ser de tamaño 6, y que voy a empezar en 39, mi valor mínimo, y voy a terminar en 75, mi valor máximo. Mi tablita vendría a ser entonces esta que ven acá. Ustedes se dan cuenta, aquí está el 39 y aquí está el 75. La variable peso en kilogramos, sus límites inferiores, empieza en 39 y como tengo una amplitud de 6, entonces 39 más 6, 45. 45 más 6, 51 y así sucesivamente hasta llegar al último valor máximo. Y si cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos o k igual a 6. Ahora, ¿cómo se ha obtenido la frecuencia absoluta? Simplemente hemos contado cuántos valores pertenecían a cada grupo. Por ejemplo, aquí dice 1. ¿Cómo hemos obtenido este 1? De 39 a antes de 45, ¿cuántas personas pesaban? Si yo me vengo a mis datos originales, van a ver que tengo el valor de, o un solo valor, 1. Ahora, de 45 a antes de 51 no hay valores, por eso es 0. De 51 a antes de 57 se han contado 1, 2, 3, 4, 5. No entra el 57 porque el 57 pertenecería al siguiente intervalo. Y así sucesivamente se ha ido contando. De 57 a antes de 63 encontramos 14 datos, de 63 a antes de 69 encontramos 9 y de 69 a antes de 75 3 datos. En total, si sumamos todo, nos da los 32 datos que teníamos acá. Esa es la forma como se organiza una tabla de clasificación de datos. Ahora, si partimos ya de la tabla organizada, entonces vamos a revisar algunos conceptos. Aquí ya tenemos la tablita en intervalos, tenemos su frecuencia absoluta y veamos dos nuevos conceptos que aparecen en esta tabla. Lo que es la marca de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo de clase. Aquí vamos a anotar esta marca de clase que viene a ser el promedio entre los límites inferior y superior. ¿Cuál es la fórmula de la marca de clase? Límite inferior más límite superior entre 2. Yo necesito un punto central que me represente a cada uno de estos intervalos para posteriores operaciones. Entonces, para la primera marca, yo voy a sumar 40 más 46 y voy a dividir entre 2 y me va a dar 43. Para la segunda marca, yo voy a sumar 46 más 52 y voy a dividir entre 2 y me va a dar 49. Y así sucesivamente se ha calculado todas las marcas de clase. Ahora esta otra columna. La amplitud de intervalo de clase. La amplitud de intervalo ya sabemos que es el tamaño del intervalo, pero acá vamos a suponer que queremos calcularlo partiendo ya de la tabla organizada. Entonces, esta amplitud tiene su fórmula que viene a ser la resta del límite superior menos el límite inferior. Entonces, acá la amplitud de 46 menos 40 me va a dar una amplitud de 6. Y como sabemos que todos los intervalos son de tamaño igual, entonces mi amplitud es constante. Entonces, tendríamos dos nuevos conceptos. Veamos otras fórmulas que vamos a utilizar. También podemos utilizar ya en la tabla organizada el cálculo de las frecuencias simples, ¿no? Que sabemos que hay relativas y porcentuales. Las fórmulas son las mismas que ya hemos aprendido en la anterior tablita. También vamos a calcular las frecuencias acumuladas, que son también las mismas fórmulas para la acumulada menor que, su relativa menor, acumulada y su porcentual. Entonces, va a ser el mismo procedimiento.
Vamos entonces a realizar el ejercicio 26, que ya habíamos empezado a calcular el inciso A, que habla de las marcas de clase y amplitud de clase correspondientes. En este caso vamos a hacer los otros tres incisos. El inciso B dice, para cada caso, obtener las columnas correspondientes a las frecuencias relativas y frecuencias porcentuales. Aquí tenemos la tablita ya organizada, donde vamos a poner los cálculos a realizar. Tenemos las frecuencias simples, la relativa y la porcentual que vamos a llenar, como pide el inciso B. El inciso BC nos pide la frecuencia acumulada con sus correspondientes relativas y porcentuales. A continuación también lo vamos a hacer en la tablita. Como vemos, acá está puesto el título de la frecuencia acumulada para sus absoluta, relativa y porcentual. Y añadida a la tabla están las dos columnas que habíamos aprendido a calcular. Entonces, para hacer la relativa, vamos a utilizar la fórmula que ya conocemos, que para la H minúscula es igual a la frecuencia simple dividido entre el total de datos. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, si yo divido 4 entre 34, voy a obtener 0.118. Si divido 5 entre 34, voy a obtener 0.147. Y así sucesivamente voy a ir dividiendo cada una de las frecuencias para obtener la columna de frecuencias relativas simples. Para las frecuencias porcentuales vamos a aplicar la fórmula para la P minúscula, que dice que tenemos que multiplicar la relativa por 100. Entonces, cada uno de estos valores van a ser multiplicados. 0.118 por 100 me va a dar 11.8%. 0.147 me va a dar 14.7%. De esta manera vamos a llenar todos los valores de la columna. Para las columnas acumuladas, la absoluta, recordemos que hemos aplicado una fórmula de acumular los datos. En este caso vamos a ir bajo la idea de que se trata de la variable gasto de transporte mensual. Entonces, ¿cuántas personas gastan menos de 46 bolivianos al mes? Pues tenemos aquí 4, entonces acumulará la primera frecuencia simple. ¿Cuántas personas gastan menos de 52 bolivianos? Estaríamos acumulando la primera y la segunda, hablamos de 9 personas. ¿Cuántas personas gastan menos de 58? Acumularíamos 4 más 5 más 8 y tendríamos 17 personas. Y así sucesivamente iríamos acumulando todos los valores hasta llegar a obtener el último, que va a ser igual al total de datos. Para la frecuencia acumulada relativa vamos a utilizar la fórmula de la H mayúscula, que es igual a la frecuencia acumulada entre el total de datos, que ya la hemos usado antes. Entonces, si yo divido 4 entre 34, voy a obtener 0.118. Si divido 9, que es este de acá, entre 34, voy a obtener 0.265. Si divido 17 entre 34, voy a obtener 0.5 o 0.50. Y de esta manera vamos a aplicar lo mismo para todos los valores y vamos a llegar a llenar la tablita. En el caso de la porcentual, vamos a multiplicar cada uno de estos valores por 100. 0.118 por 100 me va a dar 11.8%. 0.265 por 100 me va a dar 26.5%. 0.50 por 100 me habla del 50%. Y así sucesivamente. Tendríamos de esta manera completa la tablita y podríamos responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas personas gastan
de 58 a casi 64 bolivianos. En ese caso, estaríamos hablando de un valor simple, estaríamos hablando de 8 personas. Si me preguntaran cuántas personas gastan menos de 58 bolivianos, estaríamos hablando de una frecuencia acumulada. Menos de 58 estaría de aquí, de esta parte para arriba, estaríamos hablando de 17 personas. Y si me preguntaran en porcentajes, ¿qué porcentaje de personas gasta de 64 a menos de 70? De 64 a menos de 70 estaría hablando de un 8.8%. Ahora, si la pregunta fuera a decir qué porcentaje de personas gastan menos de 52 bolivianos, estaría hablando de todas estas personas, un 26.5%. De esa manera estaríamos contestando estas preguntas. Ahora, en el inciso D tenemos para trazar varios gráficos. Algunos de ellos ya los conocemos, como el histograma, algunos de ellos ya los conocemos como el polígono y la curva, pero vamos a ver que hay alguna diferencia al graficar. En el caso del histograma, para hacer su gráfico vamos a necesitar dos valores principalmente. La marca de clase, que me representa a cada intervalo, y vamos a necesitar la frecuencia absoluta. Bien, aquí tenemos los dos ejes para graficar. En este caso vamos a poner en el eje de las X las marcas de clase que han salido de estos valores, y en la frecuencia van a ir los valores de la frecuencia absoluta. Pues vamos a ir graficando como el diagrama de barras rectángulos. Por ejemplo, para una marca de 43 estamos hablando de una frecuencia de 4. Entonces ahí vamos a hacer un rectángulo. Para una marca de 49 estamos hablando de una frecuencia de 5. Ahí va a ir otro rectángulo. Para una marca de 55 hablamos de una frecuencia de 8. Y así sucesivamente vamos a trazar todos los datos. Al final obtendremos el siguiente gráfico, que viene a ser un diagrama de barras donde las barras están juntas. ¿Por qué están unidas las barras? Porque mis intervalos empiezan y termina, por ejemplo, el primero de 40 antes de 46 y inmediatamente empieza el otro intervalo. Solo nos faltaría la interpretación. Vamos a realizarla. En este caso vamos a hablar de las dos columnas más altas, que son las que corresponden a la celeste y a la naranja. ¿Qué quiere decir? Aquí a 55 y 61 corresponden los intervalos de 52 a antes de 58 y de 58 a antes de 64. Entonces yo puedo decir que la mayoría de las personas gastan de 52 acá así 58 o de 58 a casi 64 bolivianos. Y si hablo de la minoría, estaría hablando de esta, de la barra más bajita, entonces tendría que decir, y la minoría gasta, ¿qué intervalo corresponde a la minoría? La minoría corresponde el intervalo de 64 a casi 70, entonces de 64 a casi 70 bolivianos. Esa vendría a ser mi interpretación. Y ya tendríamos el histograma.
En el caso del polígono y la curva de frecuencia hemos puesto aquí los dos ejes donde tenemos el punto A y el punto B adicionales a las marcas de clase y las frecuencias absolutas simples. Entonces, ¿qué es lo que vamos a graficar? Lo mismo que hicimos en el caso del histograma. Entonces, si nos fijamos los valores, y tenemos lo siguiente. Para una marca de 43 tengo una frecuencia de 4, entonces ahí voy a identificar un valor, un punto. Para una marca de 49 tengo una frecuencia de 5. Para una marca de 55 tengo una frecuencia de 8. Para una de 61 también hay una de 8. Para una marca de 67 tengo una frecuencia de 3. Y para una marca de 73 tengo una frecuencia de 6. Solo faltaría que unamos los puntos con líneas rectas. Una vez que tengamos trazadas las líneas, la gráfica quedaría de esta manera. También podemos graficar la curva de frecuencia que viene a suavizar estos puntos de inflexión del polígono. Obteniendo la curva de frecuencia, trazando alrededor del polígono, obtenemos la siguiente curva. Ahora, la interpretación vendría a ser la misma que para el histograma. O sea, esta interpretación que tenemos acá me sirve también para el polígono. Bien, nos faltaría un último gráfico que es la ojiva. Para trazar la ojiva vamos a necesitar lo siguiente. Tenemos dos ejes en los cuales vamos a acomodar en la parte del eje de las X todos los límites inferiores, desde el primer límite hasta el último, como vemos acá, hasta el último. Y acá a este lado vamos a ir los datos para registrar la frecuencia acumulada. Entonces vamos a necesitar en realidad estos valores y los límites que tenemos acá. Entonces vamos a empezar a poner puntos. En el límite de 40 vamos a empezar de 0. Entonces de 40 a 46 o antes de 46 hemos acumulado 4, como vemos acá. Trazamos un puntito. De 40 hasta 52 se han llegado a acumular 9. Entonces acá hemos llegado a 9. De 58 a menos hemos llegado a acumular 17. De 64 a menos 25. 70 a menos 28. Y 76 a menos 34. Si unimos con líneas rectas los puntos que hemos trazado, vamos a obtener la siguiente gráfica, que vendría a ser la ojiva o la representación de la frecuencia acumulada de nuestro ejercicio. Con eso habríamos terminado el tema 2 de la materia.